Capítulo 179. Déjenme ir de aquí. Unos días después, cuando por fin Emily me permitió moverme sola, fui llamada por el duque. Tras seguir al mayordomo a la oficina del duque, ya todos estaban allí a excepción de mí. A los costados del duque estaban sentados sus dos hijos, y a su lado, Winter e Yvonne también. Pero esta escena ocurría después de la ceremonia en el modo normal. Mientras ingresaba en la oficina, esa pregunta pasó por mi cabeza. En el juego original, Winter elegía a Yvonne, por lo que era posible que esta escena sí ocurriera. Rápidamente me deshice de esa repentina sensación de incomodidad. Bueno, que suceda lo que deba suceder. A fin de cuentas, todo ya estaba arruinado cuando tomé el veneno. Tomé asiento y en un momento después, la doncella trajo bocadillos con refrescos. En medio del incómodo silencio, nadie pensaba en beber su taza de té. Penélope. El duque, que estaba sentado al frente de la mesa, empezó a hablar con fuerza. Lamento mucho tener que llamarte poco después de que despertaras, pero antes de que sea tarde, nos gustaría escuchar los detalles de tu colapso en la ceremonia de mayoría de edad, porque esto no puede volver a ocurrir. El duque lo preguntó con una voz muy cautelosa. Entonces, me gustaría hacerte a ti y a Yvonne algunas preguntas sobre lo que sucedió ese día. ¿Harías eso por mí? Claro, pregunte. Ante ello asentí con frialdad. De todos modos, esto era algo por lo que debía pasar al menos una vez. Bien, en primer lugar, el día de la ceremonia de mayoría de edad, ¿recuerdas haber bebido el vino? Sí. Lo sentí amargo cuando lo bebí, y también recuerdo haber vomitado sangre. Cuando respondí, el interior de la oficina se quedó en silencio. Cuando recogí la copa de la que bebiste y la examiné, la parte superior estaba envenenada. Ya veo. ¿Sabías que esa copa era de Yvonne y no tuya? Bueno, murmuré mientras inclinaba la cabeza hacia un lado. Es posible que sí lo supiera, pero que también no lo supiera. Penélope. Las cejas del duque se hundieron profundamente, tal vez porque lo que decía no tenía sentido. Este es un tema muy importante. Necesito averiguar por qué bebiste esa copa, así que piénsalo bien. Las dos copas eran similares, así que puede que hubiera un poco de confusión en ello. Respondí apresuradamente y giré mi cara hacia adelante como si replicara. ¿Y tú, Yvonne? Yvonne, que estaba sentada frente a mí mientras miraba su taza de té, se sorprendió. ¿Cómo recuerdas lo de ese día? Yo estaba muy sorprendida porque no sabía lo que estaba pasando en ese momento. Solo recuerdo que la señorita Penélope bebió de esa copa y luego quedó inconsciente. Al final de sus palabras, los ojos azules de Yvonne se llenaron de lágrimas. Ella me miró con lástima y habló con voz temblorosa. ¿Por qué hizo algo tan terrible, señorita Penélope? Por favor, debe apreciar y valorar más su cuerpo. Dejé escapar una breve carcajada por su comportamiento. Por supuesto, era cierto que bebí el veneno por voluntad propia, pero sus palabras sonaron como si estuviera convencida de que había cometido tal acto por mi propia cuenta. La mirada de Derrick, que estaba sentado a su lado, se volvió amarga cuando me reí de las palabras de Yvonne. La conversación se retrasó debido a sus lágrimas. Como dijo el príncipe heredero, no podemos descartar la posibilidad de que la señorita Penélope detuviera a Yvonne mientras ella intentaba llevar a cabo su plan de envenenarse. Lo miré con sorpresa.
¿Aún no le habían lavado el cerebro? En verdad, era bastante sorprendente que Winter, que conocía a Yvonne de antemano, se mantuviera neutral en todo esto. Pero, ¿yo? Yvonne estaba literalmente sin aliento ante los comentarios de Winter. Pero yo no lo hice. No es cierto, créanme. Una gran cantidad de lágrimas cayeron de los enormes ojos de Yvonne, a tal punto que parecía que llenarían un vaso de agua. Yo nunca pensé que iría a la ceremonia. Mi hermano mayor, quiero decir, él sí lo sabía, pero yo le dije que no iría. Eso es cierto. Derrick respondió a la brevedad. Es cierto, claro, porque eres un hombre tan tonto al que podrían haberle lavado el cerebro tan fácilmente. Volví a reírme sarcásticamente para mí misma. Derrick, quien lo notó, volvió a fruncir el ceño. Como si sus ojos fueran injustos conmigo, Yvonne empezó a hablar. Y yo pasaba más tiempo con la doncella principal que con la doncella Becky. Además, Becky a veces tenía reuniones con Emily, que era la doncella de Penélope. Fue así que supe que Becky había sido enviada por Penélope. Sabía que ella me observaba, pero... Yvonne volvió a llorar y se cubrió su rostro con sus manos como si no pudiera seguir hablando. Ante ello, chasqueé mi lengua sin que nadie lo supiera. ¡Qué chica más espantosa! Preocupada porque esto sucediera, me había abstenido de preguntarle a Emily tanto como pude. Se me puso la piel de gallina cuando pensé en cómo le había preguntado cómo estaba una hasta 2 veces como máximo. El escenario decía que ella era como un ángel, pero Yvonne era una maldita perra. Mientras maldecía por este molesto juego, afortunadamente, el duque empezó a hablar primero en lugar de mí. Tu doncella temporal fue asignada por el mayordomo, Yvonne. Pero Penélope es cercana al mayordomo. Incluso si no es así, si yo fuera quien realmente lo hizo, como dicen, la señorita Penélope no lo habría bebido. Es decir, no se hubieran limitado a servir el vino y señalar la copa. Una de las preguntas que hizo cerró lentamente mi boca. Todo esto hizo que las cosas volvieran a la normalidad. Me quedé mirando un lugar de la mesa en silencio. Con mi elección de beber el veneno en ese momento, esperaba que toda la situación cambiara de esta manera. Al principio pensaba en cómo solucionarlo, pero aún así, todo se volvió molesto. Me alegro de no haberla envenenado como en el juego. Todavía lo recuerdo vívidamente. La manera en que murió Penélope, que intentó envenenar a Yvonne. Tras pensar en eso, sin darme cuenta giré mis ojos hacia la taza de té que estaba frente a Yvonne. El color del té, que ahora se había enfriado, parecía el vino que había bebido. ¿Sería demasiado serio? En ese caso planeaba usarlo, pero de repente el pensamiento que vino a mi mente me detuvo por completo. Miré a Yvonne levantando una mirada temblorosa y débil. Ella estaba llorando sin saber por qué eran tan injustos con ella. Volví a mirar hacia abajo y miré su taza de té. Y luego miré la taza de té que estaba frente a los demás. No hay nada. En ese momento, un fuerte escalofrío recorrió mi espalda. No había nada en la taza de té de Yvonne. Su figura no estaba reflejada en el agua. ¿Por qué la bebiste si sabías que estaba envenenado? Entonces alguien me habló. Sacudí los hombros y levanté la cabeza. Como si lo mirara, hice contacto visual con Derrick sin apartar la vista de la mesa. ¿Qué sucede contigo? Me observó con una expresión extraña.
como si estuviera sorprendido, y luego miró a la mesa que solo yo estaba mirando. No pasa nada. Negué con la cabeza a toda prisa. ¿Qué habías dicho? Su expresión estaba desagradablemente distorsionada por mi pregunta. El collar mágico que llevabas. En lugar de repetirme lo que había dicho, dijo algo más. Nos dijeron que si hay una sustancia tóxica a su alrededor, el color del collar cambia. El marqués de Verbandi testificó con ello. Ah, ya veo. Miré de reojo a Winter. Me miraba con una expresión de dureza como Derrick. Cuando nuestros ojos se encontraron, sus pupilas azules temblaron. No sabía qué diría eso. La última vez que lo vi en la ceremonia de mayoría de edad fue una sorpresa para mí, como si no fuera solo un socio comercial. Debió haber sido difícil revelar el propósito del collar sin ser atrapado por el meticuloso príncipe heredero, pero no me sentí muy agradecida con él por ello. Nos informaron que la doncella llamada Becky te acusó como la culpable antes de morir. Para cuando yo estaba mirando a Winter y estaba inmersa en un nuevo sentimiento, Derrick continuó el interrogatorio solo. Y un antídoto para el veneno que bebiste se encontró en la habitación de esa doncella. Derrick, basta. Este no es un lugar para interrogatorios. El duque lo detuvo con voz severa. Y te dije que no le preguntaras más. Así que ¿por qué bebiste el vino cuando sabías que estaba envenenado? Sin embargo, a diferencia del hombre habitual que solía escuchar las palabras de su padre, Derrick ignoró las palabras del duque y preguntó persistentemente. Responde, ¿por qué hiciste tal cosa? ¿Qué querías? ¿No es esa una pregunta para la que ya tienes una respuesta? ¿Qué? Si quieres preguntarme si lo que hice fue por voluntad propia, en ese momento asentí con frialdad. Así es verdad. No había nada que no pudiera evitar darle una respuesta tan impaciente. Yo le ordené a Becky que lo hiciera. ¡Penélope! ¡Oye! Renal se levantó de un salto asombrado. La atmósfera en la oficina del duque se invirtió en un instante. Giré la cabeza, me fijé en Derrick y luego miré a Yvonne. Parecía que la situación aún no se había pronosticado de esta manera. Los grandes ojos azules estaban teñidos de vergüenza, así que abrí la boca mirándolos claramente. Yo no le ordené nada a excepción que consiguiera el veneno, pero supongo que esa estúpida doncella tuvo la idea errónea de que lo usaría con Yvonne. ¿Pero de qué diablos estás hablando? Asombrado, el duque golpeó su reposabrazos con fuerza. ¿De verdad lo hiciste tú, Penélope? ¿Realmente hiciste eso por tu propia voluntad? Pero no hay ninguna razón para que la señorita deje a cargo de esto a una criada que no era suya. Winter lo señaló con calma, ya que fue el único que mantuvo su compostura en una situación caótica con los comentarios que había soltado. Así que inventé una excusa al azar. No confiaba mucho en Emily para esto, y descubrí el punto débil de Becky, así que aproveché su debilidad. ¿Su debilidad? Por accidente, escuché que entró a la mansión sin una garantía adecuada, así que la amenacé con eso. Pero, ante mis palabras, el duque me miraba con los ojos inyectados en sangre, y Renal gritó como si fuera a venir hacia mí. ¿Qué tienes? ¿Tú? ¿Por qué lo hiciste? Lo hice para que algo de la atención dirigida hacia Yvonne se dirigiera hacia mí. Los miré a todos y hablé casualmente. Lo hice porque no quería perder mi lugar como la única señorita de la familia Eddhart. ¡Penélope, tú! ¿Es esa la única razón? El duque me pidió que girara la cabeza y al mismo tiempo habló.
solo fue por la atención dirigida hacia esa plebeya, que ni siquiera ha sido reconocida como parte de la familia aún. Penélope, dime, ¿hiciste esto para morir? Definitivamente el duque quería que respondiera a eso. Desde que abrí los ojos, había admitido que bebí el veneno por voluntad propia. Pero cuando dije lo que había planeado decir, el duque actuó como si hubiera escuchado algo inesperado. Derrick me miró sin comprender, incapaz de concentrarse. Por un momento, el color que indicaba su favorabilidad era extraño, pero ese ya no era mi problema. Pensé que sería mejor si yo moría. ¿Qué? Cuando respondí lentamente, el duque tartamudeó. ¿Por qué? ¿Por qué el veneno? Hay otras maneras de llamar la atención. Necesito una buena razón para beber el veneno. Incliné la cabeza hacia un lado y dije la verdad. Simplemente lo bebí para ver si moría o no. Esta situación no está bien. En ese momento, otra voz inmediatamente respondió mis palabras. Cuando giré mis ojos, Winter tenía una mirada distorsionada en su rostro. Si lo que dijo la señorita Yvonne es cierto, ¿por qué la doncella muerta colocó el veneno en la copa de la señorita? Bueno, no sé. Fingí reflexionar con un comportamiento exagerado y luego aplaudí como si algo de repente viniera a mi mente. Tal vez ella olvidó colocarlo en mi copa y como se percató de ello tarde, se confundió al colocarlo en la copa de Yvonne. ¡Eso no tiene sentido! Con otro golpe en el apoyabrazos, el duque se enfureció de nuevo. No tenía sentido para nadie, pero la verdad no me importaba si tenía sentido o no. Lo más importante es que seguía viva y que todavía estaba en este maldito juego. De todos modos, lamento haber causado un desastre. He pecado demasiado y me siento profundamente responsable por ello, padre y joven duque. Entonces, mirando a todos, dije: no podemos deshacer lo que ya sucedió, así que creo que solo hay una manera de resolverlo. Y eso es: por favor, déjenme ir de aquí. De una vez por todas, salgamos de aquí. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Los saludos de este video son para César Canche, Jenny Huarcaya, V Chido FC, Dulce Princesa y Chávaro. Si deseas un saludo en el siguiente video, comenta la frase: pensé que sería mejor si yo moría.